Recientemente hemos emitido un reportaje sobre el uso obligatorio y continuado de las mascarillas. Ha sido ilustrado con las opiniones de médicos veteranos. En ese reportaje se incluían también opiniones de otras personas de formación universitaria no sanitaria, del mundo del derecho, por ejemplo. Y en él se aportaban datos donde se ponía de relieve la postura de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de las mascarillas y en la que para nada, insisto, para nada, determinaba como obligatorio y continuado el citado uso de las mascarillas. Es más, revelando que se limitaba el uso de las usodichas mascarillas a las personas dedicadas a las tareas sanitarias, cuidadores de personas de riesgo, etc. Por ese reportaje que emitimos hace 2 o 3 domingos, una vez más hemos sido criticados y bautizados con los adjetivos de conspiranoicos, antivacunas, negacionistas, etcétera, etcétera. Para hablar sobre todo esto y recabar otra información colegiada muy importante, está con nosotros al otro lado del micrófono Juanjo Martínez, es médico cirujano al que le saludamos ya. Juanjo, buenos días, Egunon. Egunon, buenos días, Coldo. Bueno, pues no sé, te tengo que preguntar, ¿qué opinión te merece todo esto que acabo de contar? ¿Qué opinión tienes sobre este particular? Empecemos por las mascarillas, si te parece. Bueno, voy a empezar por lo de negacionistas, conspiranoicos, como dijo un periodista de ITV, ciberidiotas, a los que nos reunimos los viernes en Donosti, en el Boulevard. Uh-huh. En fin, hay un adjetivo descalificativo, diría yo, que nos han puesto los que opinamos de forma diferente, ¿no? Y yo, desde luego, siempre que hablo, que me preguntan cosas, siempre digo que yo, desde luego, de negacionista no tengo nada. No niego que exista un virus. Obviamente tengo dudas de que si se ha hecho adecuadamente la identificación del virus, los postulados de Koch, que no he visto todavía ningún trabajo que haya publicado que lo hayan hecho adecuadamente, terminando con el cultivo, ¿no? No solo con el aislamiento, la purificación, el microfotografiado y el cultivo en células. Parece ser que de momento no se ha hecho, por lo menos yo no tengo evidencia de trabajos que se hayan publicado en este sentido. Hay 2 trabajos que salieron al principio, de Nature y de New England, el New England Medical Journal, y bueno, pero que concluyen que no se han hecho todos los postulados, ¿no? O sea que, en concreto, y volviendo al tema, desde luego negacionistas de nada. Sí que pues eso, gente que podemos tener dudas. Yo, ¿cómo voy a negar que existe una enfermedad? Yo trabajo en un hospital y veo que hay enfermos, además con unas peculiaridades específicas que no se habían visto hasta ahora. Es decir, hay una patología nueva, diferente, esta enfermedad es distinta. Se pensó que era una infección respiratoria y luego se vio que había otros problemas, que además una inflamación, la tormenta de citoquinas, etcétera. Insisto, yo no niego que exista una enfermedad. Y obviamente no creo que soy negacionista de nada, pero sin embargo, pues también a mí me ponen ese adjetivo. Pero yo creo que es una intención muy clara por parte de ciertos medios de comunicación de desprestigiarnos a los que pensamos de forma diferente, de llamarnos pues incluso idiotas, como te decía antes. Claro. Y yo siempre digo, pues si somos tan idiotas, que nos den la oportunidad de expresar lo que opinamos en esos medios, y que nos digan si somos tan idiotas o no, o por lo menos que nos dejen expresarnos para decir lo que somos. Porque al final yo lo que soy es un médico de a pie, sencillito, sin ninguna pretensión de nada, simplemente de poner un poco de luz en todo esto, que me parece que hay cosas oscuras que no terminan que yo no termino de verlas claras. Claro, es que nosotros hemos dicho siempre, caramba, somos curiosos, ejercemos el legítimo derecho de la duda y como además tenemos posibilidad de acceder a otras fuentes de información perfectamente documentadas e identificadas, es lo que hacemos, preguntar, enterarnos y comparar. Eso está bien. Claro, yo es lo que te digo, yo también tenía esas dudas y según he ido surgiendo cosas, he ido estudiando e investigando y obviamente, como te decía, soy un médico sencillo, de a pie, pero que estudia y que investiga y que, bueno, volviendo al tema de las mascarillas, he investigado y trabajado mucho porque además he participado en Médicos por la Verdad para desarrollar el dossier sobre mascarillas y yo creo que hemos hecho un trabajo francamente bueno,
que está en la página web de Médicos por la Verdad y que se puede ver. Y ahí he estudiado y, como te digo, de forma intensa, y hemos visto que efectivamente no hay, como dice la OMS en su artículo, en su publicación de junio, creo que el 5 de junio en concreto, que dice que no hay trabajos de evidencia científica de calidad que avalen que la mascarilla sirva para evitar la transmisión de la enfermedad. Esto lo dice la OMS en su trabajo del 5 de junio. Ya, pero desde el periodismo, fíjate, Juanjo, o sea, desde el periodismo parece que estamos tratando de decir todo lo contrario, que según la Organización Mundial de la Salud, según estudios realizados, científicos dicen, pero nadie dice qué científicos, qué estudios y los argumentos, con lo cual estamos confundiendo a la ciudadanía, ¿no? Sin duda, yo me gustaría que se hiciese un debate científico sobre todo esto. De hecho, sabes que hay mañana y pasado una propuesta por parte de un grupo que ha organizado unas sesiones en Eibar, y mañana en concreto sobre PCR, y el sábado, y mañana por lo menos hay una persona que está, digamos, que es experta en temas de PCR, que es Hugo Mayor, de la Universidad del País Vasco, y va a confrontar sus ideas con Jonan de Chavarría. Y el sábado queríamos hacer lo mismo, y de hecho se ha invitado a la Consejería de Salud y a Osakidecha, la dirección de Osakidecha, desistieron de acudir. Solicitamos que por lo menos delegasen en alguien del departamento. Creo que el Departamento de Salud y Osakidecha son muy amplios en personal como para tener gente, que no todos estén ocupados el sábado o el viernes este próximo, como para no poder acudir. Incluso nos dijeron que había mucha bibliografía y que estaba muy claro en la bibliografía mundial, y les hemos pedido que nos pasen por lo menos referencias bibliográficas que utilizan ellos para basar en todo esto, y ni lo uno ni lo otro. Nos han vuelto a contestar que no puede acudir nadie porque están todos ocupados, y que la bibliografía está colgada y que publicada, y tampoco nos han pasado la bibliografía que ellos manejan. Permíteme un inciso. Te deja un poco... Permíteme un inciso, porque teníamos noticias de que la consejera iba a asistir a este debate, ¿no? Cuando se publicó es que ha habido dos momentos. En un momento se hizo circular un cartel y se había invitado a la consejería, y mandamos una segunda, y habían desistido de venir, pero enviamos otra carta solicitando la posibilidad de la delegación en otras personas, aunque no estuviesen ellas, que delegasen en alguien. Y creo que ha sido este mismo lunes que hemos recibido la negativa a que asista nadie del departamento, y ni siquiera de Osakidecha tampoco, y entonces ya en el cartel que se ha hecho circular este martes pasado ya se pone que no van a acudir y que han rechazado la invitación. Bueno, pues fíjate, yo veo a la gente haciendo deporte en los gimnasios con mascarilla, y yo, claro, como no soy médico, me abstendré muy bien de hacer comentarios en este sentido. Pero fíjate, hablábamos en el reportaje al que hacía referencia antes, documentado a través de por médicos y por especialistas, acerca del efecto pernicioso del uso continuado de las mascarillas, la concentración de CO2 que disminuyen, estoy leyendo, que disminuyen la movilidad de los linfocitos y limitando también la permeabilidad de los neutrófilos. Todo esto son las barreras naturales primeras para combatir las infecciones. ¡Caramba! No estábamos tratando de combatir los contagios, y precisamente el efecto que nos ofrece el llevar la mascarilla a perpetuidad, pues es lo contrario. A ver, ¿cómo se comulga con todo esto? Bueno, pues desde luego mal, se comulga mal. Muy mal. Tú dices que no te atreves a afirmar, yo voy a afirmar que me parece que hacer deporte con mascarilla es una barbaridad. Es una barbaridad porque efectivamente hay un montón de efectos secundarios. Incluso la OMS recientemente ha dicho que no recomienda hacer ejercicio físico con mascarilla. Entonces, sin embargo, aquí se ha hecho caso omiso, se sigue haciendo la indicación de que en áreas urbanas y no sé qué y no sé cuánto sí hay que llevar la mascarilla. Entonces, para mí es una verdadera barbaridad, porque lo que estás intentando provocar con esto, o consiguiendo provocar, son efectos secundarios nocivos para la persona que lleva la mascarilla. Yo creo que esto hay bibliografía suficiente para saber
que los efectos secundarios que produce el ejercicio físico con una mascarilla que dificulta la respiración, el intercambio de oxígeno CO2, no es saludable para la persona que lo está haciendo. Y desde luego, yo una de las cosas que me pregunto es, bueno, dos cosas muy claras, ¿no? Primero, si tienen la certeza de que están haciendo lo correcto, y no me queda duda de que sea así, que las instituciones lo están haciendo de esa manera y por eso dicen que nos pongamos la mascarilla y dicen la serie de medidas que hay que hacer, ¿por qué demonios no se atreven o no quieren o no pueden, o no sé qué término utilizar, a debatir con personas que opinen diferente? No con Juanjo Martínez, que como decía antes es un médico de a pie. Hay gente mucho más autorizada que yo en este mundo. Yo soy cirujano, pero hay gente del ámbito de la inmunología, de la microbiología, virología, mucho más experta, que están diciendo cosas parecidas a las que digo yo y a los que yo leo, obviamente, y desde luego que estarían encantados de debatir y de poder dialogar para ver, llegar a un consenso de cómo son las cosas, ¿no? Ya, claro, Entonces, claro. Si tú sabes con seguridad que lo que estás haciendo es correcto, no deberías de tener ningún problema en dialogar con personas que opinen diferente y demostrar que lo que estás haciendo es lo correcto y basado en evidencia científica, en trabajos publicados de buena calidad, claro. Como deben de ser. Además de dejarían a todos más tranquilos. Claro, además de la postura docente, de enseñar al que no sabe. Si estás tan convencido y estás creyendo que estás en posesión de la verdad, caramba, enseña a los que no sabemos, ¿no? Uno está confundido, porque, fíjate, no sé si seguro que lo conoces, como un médico de Málaga, hace cosa de 4 meses o así, a todos los que no comulgábamos con esta forma de ser, o éramos curiosos, nos llamó imbéciles, pero además con un tono despectivo en una carta abierta. Recordarás esto. ¿Cómo puede ser este enfrentamiento entre colegiados, entre especialistas, entre médicos que habéis estudiado en las mismas facultades, la misma carrera? A ver, al ciudadano esto le produce una inseguridad muy grande. Lógico. Recuerdo esa carta y recuerdo además que cometía errores médicos en sus explicaciones bastante grandes cuando hablaba del bacilo de Koch, de la tuberculosis y demás. Y recuerdo una carta de contestación de un médico, creo que era Rafael Gago, muy bien respondido, muy sensato. Sí, recuerdo, sí. Sí, yo creo que el diálogo y el debatir las diferentes opiniones, cuando en estas cartas que nos han mandado de Osakidetza a la organización del debate, nos dicen que nunca ha habido tanto consenso entre la parte médica, salud pública y la población con respecto a la COVID-19. Nunca ha habido tanto consenso como ahora con respecto a una enfermedad. Yo creo que esto no es cierto. O sea, en este momento hay mucha diversidad de opiniones. Hay muchos médicos a nivel mundial, no solo en Euskadi o en España. A nivel mundial hay muchos médicos que están opinando totalmente distinto a lo que se está haciendo. Y simplemente hay un grupo que lo dirigen 3 catedráticos o profesores del ámbito de la microbiología e inmunología, que son 2 estadounidenses de Oxford, de Harvard y Stanford, y uno inglés de Oxford. Y lo que dicen no está en consonancia precisamente con lo que se está haciendo aquí. Y yo creo que son personas muy autorizadas, como decía, personas con mucho prestigio, de universidades de mucho prestigio, y que están diciendo que nos olvidemos ya de confinamientos y de situaciones similares, que protejamos a los vulnerables, que ya sabemos quiénes son los vulnerables. El 95% de la población que ha muerto es mayor de 70 años y con alguna patología añadida, 2 o 3 incluso. Vayamos por ese camino, Juanjo, porque, a ver, cuando hablamos de esto a nivel personal en la calle, enseguida nos dicen, pues todos los ignorantes, entre los que yo me pongo en primera línea, enseguida aparece alguien que dice, sí, pero fíjate, hay miles de muertos. Hablamos de muertos. Lo más siniestro en esto es que el periodista también habla de miles de muertos. En la televisión aparece otro periodista hablando de miles de muertos. Entonces, uno, curioso, va y acude a los datos oficiales
y a mí no me coinciden. Es una operación matemática muy, muy sencilla. En España en el 2019 hubo 417.625 decesos, que al día suponen 1.144 decesos diarios, donde están cáncer, accidente, polimedicación, suicidios, enfermedades comunes, etcétera. Los muertos por COVID que están oficialmente diciendo ahora mismo en 281 días de este año son 47.000. Esto da 167,26 muertos diarios. O sea, la proporción es inferior a la que hubo el año pasado. Pero es que además añaden, el 50% de los muertos por COVID son en residencias, son de personas mayores con enfermedades subyacentes, es decir, lo que supone 83 muertos aproximadamente por día y por residencia, porque hay 5.000 residencias. O sea, unos datos que con una simple operación matemática desmontan todo esto. ¿Voy mal o qué te parece este razonamiento que yo he hecho? Bueno, creo que has confundido un par de cosas, ¿no? Porque hablabas mortalidad anual en el 19, que sí, yo la tenía como 416.000, 415.000 y pico, bueno, pues ahora 417.000, como decías tú. No es significativo. Sí, bueno, que no tiene importancia, sí, pero luego hablabas solo de enfermos de COVID a lo largo de estos 218 días. Eso es. Pero si comparamos los muertos durante el 2019, que son esos 417.600 y pico que has dicho, con los muertos que ha habido en España durante el 2020 hasta el 20 de noviembre en concreto, datos del Instituto Nacional de Estadística, dependiente creo del Ministerio de Sanidad, a 20 de noviembre habían muerto en España como 85.000 o 90.000 muertos menos que en el año 19. Eso todavía falta un mes o 40 días para terminar, pero es que en 40 días obviamente no van a morir 90.000 o 85.000 personas en España, porque la media de muertos es eso, de 1.200, 1.300 al mes. Sí, sí. Con lo cual, según el Instituto Nacional de Estadística, vamos a terminar el año con menos mortalidad que el 19. Y en concreto, el 19 precisamente no fue un año de una epidemia de gripe importante. Fue más importante en el 18 que el 19. Entonces, pues efectivamente, hubo una sobremortalidad en los meses de marzo-abril, pero en el conjunto del año España va a terminar con menos muertos que en el 19. Lo cual, si hay tantos muertos, pues algo no termina de encajar, efectivamente. Claro. Y obviamente, 47.000 muertos en España de una enfermedad solo, pues es un número importante, sin duda. Pero yo ahí entraría a valorar esas muertes, porque creo que la medida de esas muertes habría que revisarla. Creo que en los certificados de defunción se pone sospechoso o confirmado por COVID. Entonces, sobre todo, la mortalidad más importante, que fue en los primeros meses, obviamente no se puede hacer ahora un estudio exhaustivo porque se incineraron a los pacientes, en fin. Sí, no sé. Pero se han hecho diagnósticos de COVID, pues seguramente, no sé si demasiado alegremente, pero me da la sensación de que sí debería de revisarse esos números de mortalidad, porque sabemos que en todos los países ha habido muchas discusiones. En Estados Unidos se revisaron y bajaron las cifras de mortalidad de una forma exponencial, y yo creo que habría que revisar eso también, la mortalidad real que ha tenido la COVID-19. Dentro y además, de... con lo que decías tú de las residencias de ancianos, tengo una compañera amiga sanitaria que trabaja en un ámbito de residencias de ancianos, y cuando empezó la epidemia dijo: ojo con las residencias de ancianos, que todos los años se nos muere cantidad de gente por la gripe. Y este año me gustaría saber cuántos enfermos o cuántos residentes de residencias de ancianos han fallecido por gripe. Igual estamos confundiendo una cosa con otra, claro, no lo sé, habría que Hombre, mira, yo escuchaba el otro día una conversación en la calle. Ya sabes que ahora estamos en cola para todo, cola para el pan, cola para coger el periódico, y en una cola escuchaba a una persona que estaba hablando con alguien y decía: no, esta Nochebuena solitos en casa porque mi hermana tiene COVID, y luego se veía. Pero otro que estaba en la cola decía:
por los vagines. Joder, el año pasado decíamos que tiene un catarro cojonudo, te estaba diciendo, y este año estamos diciendo el COVID, ya todo es COVID. En fin, es la ceremonia de la confusión. Oye, Juanjo, sí, dime. No, es que al hilo de lo que estás diciendo, me parece importante también matizar que la utilización del COVID y del el SARS-CoV-2, ¿no? Es decir, se utiliza muy alegremente en la prensa los términos de forma indistinta y no tienen nada que ver. Una cosa es el virus, que es el SARS-CoV-2, y otra cosa es la enfermedad. A mí me sorprende mucho, y siempre digo lo mismo, yo en medicina, cuando estudié la carrera y en los largos años de ejercicio que he tenido, nunca he conocido enfermos asintomáticos. Esto es nuevo en medicina. Un enfermo se caracteriza porque es enfermo porque tiene unos síntomas. Tú de repente tienes tos, tienes fiebre, te encuentras mal, tienes mal cuerpo, tienes dolores musculares, vas al médico y te dice, pues yo creo que esto puede ser una gripe, igual te hace un test o te trata y te etiqueta de gripe. Vale. Nunca se ha hecho una prueba diagnóstica, como es la PCR, y entonces te dicen, estás enfermo ¿de qué? Claro, eres un enfermo asintomático. Claro. ¿Enfermo asintomático de qué? Y me voy para casa. Seré portador de un virus y escucho, ya está, no hay más. Pues soy portador. Claro, a propósito de esto, y eso es que dándole a la PCR toda la efectividad que están diciendo, que yo tengo muchas dudas de ese tema. Claro, pero fíjate, dentro de esta ceremonia de la confusión en la que estamos inmersos todos, pues cada día los medios de comunicación abrimos informativos abrumando a la audiencia, o a los lectores, según sea, con cifras y circunloquios que el ciudadano está muy lejos de poder ponderar. Brotes, se ha localizado un brote, 639 personas, los contagios han subido. No entendemos, a ver, ¿con qué ponderamos, con qué pesamos la validez de esto? ¿Qué son brotes? ¿Qué son contagios? ¿De dónde se obtienen? ¿Por qué? Y con todo esto se establece un discurso atemorizador diciendo, como siga así, todavía la Navidad va a ser mucho más dura que lo que teníamos previstos. Caramba, señores, a mí esto no me cuadra nada bien, ¿eh? Sí, cierto. Lo que pasa es que se utilizan las cifras desde mi punto de vista, claro, si estamos hablando de brotes porque salen más PCRs positivas, con todas las dudas que para mí puede tener la PCR, y además luego comentamos si quieres que hay un trabajo demoledor que ha salido recientemente sobre las PCRs. Si estamos hablando, es lo que te decía, el que ven 600 positivos en PCR no quiere decir que haya 600 enfermos de COVID. Para nada, en absoluto. Ya. Para nada. Y además, claro, si tú mides porcentualmente, las cosas cambian. Es decir, se está diciendo, se está utilizando una vara de medir que son 500 positivos por 100.000 habitantes durante 14 días. Pero claro, si yo hago 18.000 PCRs al día o PCRs y antígenos que se están haciendo desde octubre, saldrán más positivos en números absolutos que si hago 5.000 o 8.000, como se han estado haciendo estos últimos días. Claro. Si subimos el número de pruebas que hacemos, obviamente van a salir más en números absolutos. Entonces, claro, imagínate que no es así, pero imagínate que el 10% de las pruebas que hacemos salen positivas. Si hacemos 18.000, nos salen 1.800. Si hacemos 10.000, nos salen 1.000. La diferencia es enorme, pero el porcentaje es el mismo. ¿Por qué se utiliza esa regla en números absolutos cuando sabemos que que se modifica en función del número de pruebas que hagamos? No es valorable para mí el utilizar esto. Entendido. Pero sin embargo se hace así. No sé con qué objetivo o por qué o para qué. No lo entiendo. Porque hay medidas de medir mucho más equitativas que esa de 500 por 100.000 en 14 días, ¿no? A mí me sorprende que se utilice eso y además que se haga de esta manera, ¿no? En un momento determinado se hacen muchísimas pruebas y después se baja el número de pruebas. Claro, esto lo puedes utilizar como te venga en gana. Y luego la prensa, lo que te decía, lo que dicen es 600 o 1.200 nuevos enfermos o casos positivos de COVID. No, perdona, no son casos positivos de COVID, serán casos positivos de PCR exclusivamente. Claro. Y te vuelvo a repetir lo mismo que te decía con las mascarillas. Llevamos un montón de meses utilizando la mascarilla, haciendo PCRs, y no se hace ni un solo estudio de la viabilidad de lo que estamos haciendo. Y en medicina es importante estudiar las cosas. Entonces, la propia OMS
en su artículo que te decía, en su trabajo de junio, dice que si una institución quiere imponer el uso de la mascarilla, una de las cosas que tiene que hacer es hacer estudios de lo que está realizando, hacer validación de lo que estaba usando. Claro. Esto no se hace. Esto parece lógico en todos los ámbitos de la vida, en experiencias, ya no voy a hablar de sanidad, en experiencias económicas. Vamos a ver cómo funciona este parámetro, este modelo, y pues para saber cómo va. Yo creo que esto es fundamental, forma parte de la estrategia del universo moderno y colegiado, ¿no? Oye, andamos mal de tiempo ya, pero tendremos que volver a hablar, Juanjo, porque hasta aquí lo que hemos dicho, que no, nos hemos quedado con la mitad de las cosas que podíamos pensar, comentar, etcétera. Pero es que viene otra buena, las vacunas. Sí. Yo te convoco a que otro día volvamos a hablar, si eres tan amable de dispensarnos estos minutos tan ilustrativos como los que hemos tenido hoy. ¿Qué te parece? Ningún problema, encantado de hacerlo. Y además, como mañana y pasado vamos a tener el debate sobre PCR, sobre vacunas y mascarillas, tendremos pues que habrá hablar. información. Claro. Habrá información interesante para poder tratar, sin duda. Claro, yo también. Sí. No, yo también digo que siento que igual me enrollo demasiado en las respuestas. No, para nada. Habríamos estado escuchándote continuamente mucho más tiempo. Lo que pasa que en la radio, ya sabes, jugamos con el tiempo. Sin duda. Juanjo Martínez, médico cirujano, ya habíamos tenido el placer de hablar en otra ocasión contigo, esta vez ha sido enormemente ilustrativo y yo también estaré pendiente de cómo se va a producir este debate el viernes y el sábado. No sé cómo andaremos el domingo para poner, por lo menos para contar algo, pero sin duda alguna que volveremos a hablar de esto y contamos con esta colaboración amable que nos has ofrecido. Juanjo, muchas gracias, eskerrik asko, y volveremos a hablar. Eskerrik asko a vosotros por la oportunidad de contar un poco mis inquietudes y comentar que los debates de mañana y pasado se retransmiten por la televisión de Skabelun, que se puede mirar en internet, y también en streaming por la página web de Médicos por la Verdad. En efecto, ahí estaremos. Juanjo Martínez, gracias otra vez y hasta pronto. Hasta pronto, eskerrik asko. Agur.